Es que antes no era así como ahora, mi hermano. Los abuelitos antes, ¿a cada cuánto se bañaban? Cada 15, ¿verdad? Y es más, ponían su palangana de agua al sol para que no les hiciera daño, dice. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos toda la mano y nos bañamos todos los días. Así como nos bañamos todos los días, debes lavarte los oídos espirituales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lavarse uno los oídos espirituales? Porque para escuchar la voz de Dios tenemos que lavarnos los oídos espirituales. Así es que te invito a que cierres los ojos. Vamos a lavarnos esta tarde los oídos. Pon una actitud de oración, mi hermano. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti con temor, con temblor, y venimos rogando, Padre, que nuestros oídos espirituales sean lavados delante de tu presencia. Por favor, límpialos, lávalos con un hisopo, Señor. Por favor, lava nuestros oídos espirituales. Hoy nosotros renunciamos a todas aquellas palabras que no te dan gloria, que no te dan honra. Señor, aquellas palabras seductoras hacia el pecado, aquella música mundana, Señor, aquel espíritu de chisme que ha venido a nuestros oídos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy renunciamos y te rogamos que delante de tu presencia nuestros oídos sean limpios, sean lavados, Padre, para que podamos escuchar tu palabra y poner atención a lo que hoy traes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Ahora, ¿a cada cuándo nos debemos de lavar los oídos espirituales? Todos los días, así como nos bañamos, ¿verdad? Así como si lo haces a cada 15 días. Bueno, sigamos. Entonces, nuestra voz debe estar atentos a nuestros oídos atentos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios habla de una u otra manera. Jesús, cuando vino a esta tierra, habló, la forma de hablar fue a través de parábolas, un tipo de ilustración que Jesús utilizó para explicar su venida, la razón por la cual él había venido, para hablar de su estadía en esta tierra, de su futuro en esta tierra y el futuro del mundo, lo que le iba a acontecer a Israel y al mundo. Entonces, desafortunadamente, mi hermano, él estaba hablando en persona y no le entendieron. Aún así, siendo mucho más fácil de comprender, no todos comprendieron, especialmente los entendidos de esa época, mi hermano. ¿Quiénes eran los entendidos de la época? Los maestros de la ley, los saduceos, fariseos o sacerdotes. Ellos que eran la crema y la nata de aquel entonces, que conocían las profecías, que conocían la Biblia, que conocían de Dios, no pudieron entender lo que el Señor les estaba explicando a través de parábolas. Eran intérpretes de la ley, pero no entendieron casi nada. Pero veamos lo que la Biblia nos enseña, mi hermano. En Mateo 21, 33 al 36. Busca rápidamente Mateo 21, 33 al 46. Vamos a leer Mateo 21, 33 al 46. Yo lo voy a hacer en la versión Reina Valera 1960, pero hagámoslo antifonalmente. Yo voy a leer el verso 33, tú en voz alta lees el verso 34, luego yo el 35 y sucesivamente el 36 te toca en voz alta, por favor. ¿Está conmigo? ¿Estamos listos? El verso 33 dice, oíd parábola, otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lugar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y partió lejos. Mas los labradores tomaron a los siervos al uno, hirieron al otro, mataron y al otro apedrearon. Y a la postre les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo.
Y tomándole echaron fuera de la viña y le mataron. Dícenle: a los malos destruirá miserablemente, y a su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de entre vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos la parábola, entendieron que hablaba de ellos. Si notas acá, mi hermano, de esta parábola, solamente algo entendieron. Entendieron que Jesús estaba hablando de ellos. Nos la está tirando el maestro. Así es que está hablando de nosotros. Fue lo único que entendieron. Y lo demás se quedaron sin entendimiento. Ahora, si estos eran los intérpretes de la ley, era la crema innata. Ahora imagínate el pueblo cómo se quedó. Tremendo, ¿verdad? Ahora, analicemos a la luz de la revelación del Espíritu Santo del Evangelio de Mateo 21, mi hermano, esta parábola. Analicémosla completa y miremos qué es lo que el Espíritu les habló a ellos, nos habla hoy y por qué se escribió esto. Ahora, en el verso 33 dice: oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lugar. Edificó una torre y la dio a renta a labradores y partió lejos. Ahora, esto es una parábola, pero mi hermano, la interpretación de esto es el padre de familia. ¿Quién es? Precisamente el padre de familia es, esto es una parábola, pero en sentido figurado es Cristo. Perdón, es Dios. El padre es Dios. Entonces, ya tenemos acá que el Padre es Dios y la viña, mi hermano. ¿Qué es la viña? En Oseas 10:1 dice: e Israel una frondosa viña haciendo frutos para sí. Ya sabemos entonces que en Oseas nos habla que es una frondosa viña haciendo frutos para sí. Estamos hablando de Israel. Entonces, la viña, ¿qué es, mi hermano? La viña es aquella tierra de Canaán, aquella tierra enorme que era muy buena y que el Señor se la había prometido a Abraham, que se la iba a dar a él y a su descendencia. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendita, una tierra productiva, una tierra buena. Ahora, sigue diciendo el cerco de vallado. Mi hermano, en Job 1 nos habla. Cuando Satanás le dice al Señor, el Señor le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Que es un hombre que me honra, que me ama y que me sirve. Y Satanás le responde: ¿cómo no lo va a hacer este hombre? Si le has puesto cerco a todo lo que tiene. Nadie le roba, nadie le toca nada. Lo has cercado, has puesto un vallado alrededor de todas sus pertenencias. Entonces, mi hermano, ese cerco de vallado significa la mano de Dios cubriendo a Israel. Un cerco, un vallado a esa tierra de Canaán. Por eso, mi hermano, cuando entra y conquista a Josué esa tierra y la toma para sí y la reparte, mi hermano, los demás pueblos le tienen un temor a Israel. ¿Por qué? Porque es una nación donde un Dios poderoso, un Dios santo, invencible, los guarda y los protege. Y todos los ejércitos de las demás naciones les tenían un temor y decían: es el Dios que hundió los carros del faraón en el mar, el que los hizo cruzar en tierra seca en medio del mar. Es el Dios que les proveyó comida durante 40 años. Es el Dios que pelea por ellos. O sea, era un temor que le tenían a Dios, al Dios de los hebreos, y eso es ese cerco de vallado. Pero la parábola sigue diciendo: y construyó una torre, cavó y construyó una torre. ¿Qué es la torre, mi hermano?
¿Para qué sirve una torre? Es donde se resguarda algo. ¿Pero qué? Especialmente, mi hermano, Jerusalén es la ciudad santa donde se construye un templo, un hermoso templo que Salomón lo construye con toda gloria y todo. No se construyó otro igual, dice la Escritura. Entonces, significa que el mismo Dios de Israel iba a habitar en medio de ese pueblo, iba a estar con ellos en esa torre. Pero sigue diciendo, y dice, y la dio en renta a los labradores. Mi hermano, aquí cuando dice la dio en renta, ¿qué significa? ¿Qué significa renta, mi hermano? Por ejemplo, cuando alguien renta un terreno, un local, una casa, puede hacer lo que quiera allí. ¿Por qué? Porque es suya, es como que fuese propia, pero solo por el derecho que está pagando mes a mes su renta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hizo. Ahí está la tierra, es de ustedes, disfrútenla, es suya, tómenla. Pero sigue diciendo, se la dio a los labradores. ¿Quiénes son los labradores? Se la rentó a los labradores. Los labradores son todos aquellos líderes de Israel. Primero dio jueces, luego dio reyes, luego dio sacerdotes y posteriormente vinieron los profetas y a ellos se las entregó. Y luego dice partió lejos. Esa palabra partió lejos tiene un sinónimo de un tiempo, una dispensación de tiempo, donde el Señor se va, les deja la tierra de Israel, mi hermano, se las deja a su propia voluntad, esa tierra de Canaán. Les pone un cerco, su presencia está con ellos, los bendice, son una nación próspera, bendecida, todo lo que hacen es de bendición para ellos. Pero en el verso 34 sigue diciendo, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Envió a sus siervos a los labradores. Mi hermano, Jesús estaba hablando de un tiempo que había sucedido donde el Señor envió profetas a Israel a pedirle cuentas a Israel. Pero ¿qué hicieron estos? Mataron a los profetas, no los recibieron, no entregaron lo que a Dios le correspondía, porque dice acá, cuando se acercó el tiempo de dar los frutos, envió a sus siervos los labradores. Y entonces, mi hermano, esos profetas fueron todos aquellos que vinieron de tiempo en tiempo y fueron matados. El pueblo no entregó nada. Es más, para que recibiesen sus frutos. ¿De qué frutos estamos hablando? Cuando estamos hablando, mi hermano, de un arrendamiento, oiga bien, la palabra arrendamiento significa que es algo que tenemos en posesión, pero que legalmente no es nuestro, porque solo estamos arrendando el lugar. Por ejemplo, en cada arrendamiento hay contratos. Y yo le pongo este ejemplo. Imagínense que una persona va a arrendar un local, un terreno, pero le dice al arrendatario, mire, yo se lo doy, pero en una de las cláusulas dice que usted aquí no me puede vender bebidas embriagantes, porque en el momento que usted la haga yo le corto y ya no le sigo dando. Entonces imagínense usted que el arrendatario toma el local, pero a los pocos días está con aquel musicón, con rocola y vendiendo cerveza. El dueño puede llegar y decirle, mire, me lo devuelve, me entrega mi local porque hicimos un contrato, hay una cláusula y el otro tiene que cumplir. Así es como esto funciona. Lo mismo sucedió con Israel. Esa tierra Canaán era una tierra que se las estaba dando en herencia al Señor, pero en calidad de arrendamiento. Mi hermano, y habían cláusulas. En el contrato donde el Señor le da a Israel hay un contrato y estos hombres no cumplieron el contrato. ¿Cuáles eran los frutos que esperaba el Señor recibir de parte de Israel? ¿Qué era lo que Dios esperaba? Los frutos eran la multiplicación de otras naciones, imitando a Israel,
a ser un pueblo monoteísta que adoraba a un solo Dios. Eso era lo que Dios anhelaba, que ellos fuesen una nación modelo, y que todos dijeran: wow, Israel es especial, es diferente, Dios está con ellos, y nosotros queremos ser como ellos. Eso era lo que Dios esperaba que Israel hiciera. Pero Israel no hizo esto, mi hermano. Israel no hizo nada de esto. Ahora, el grave problema es que Israel se volvió un pueblo muy egoísta, muy avaro. Porque, mi hermano, ellos tenían un concepto que ellos no se iban a sentar a la mesa o no iban a ir a visitar una familia impía, pagana. Porque para ellos era: nosotros no somos parte de eso. Esos impíos, esos pecadores, no se sentaban a la mesa con esa gente. Ellos se sentían muy, pero en el contrato, cuando Dios les entrega la tierra, hermano, no decía eso el Señor. Y veamos lo que dice el contrato. Busque Éxodo 12, 48 al 49. Éxodo capítulo 12, verso 48 al 49. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón. Entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrine entre vosotros. Wow. Enséñenle a otras personas a ser como ustedes, santos. Ellos eran una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Eso era Israel. Pero ellos, mi hermano, en vez de hacer esto, con los demás, no, alejados. Entonces, esa era parte del contrato. Los frutos, la multiplicación. Pero estos, mi hermano, no lo entendieron. Pero ahora, veamos lo que dice Mateo 21, 37. Estamos siempre en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, en la parábola que estamos leyendo, el verso 37 dice: y a la postre les envió a su hijo diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y tomemos su heredad. Era lo que Jesús había profetizado de sí mismo. Eso van a hacer conmigo. Y de hecho, mi hermano, lo mataron, lo sacaron fuera de la viña, lo sacaron fuera y lo llevaron a aquella peña que se llama Gólgota. Y ahí lo crucificaron, ahí lo mataron. Ahora, entonces Jesús les dice, y les envió a su hijo. Él está hablando de sí mismo. Él está dando testimonio de él y de lo que iba a suceder. Pero dice todavía la parábola: matémosle, tomemos su heredad. Entonces fue su muerte a través de una cruz. Pero mi hermano, el judaísmo tomó la herencia de Jesús para ellos. Y el judaísmo creen que son los únicos y que no hay nadie más. Y ellos todavía están esperando la venida del Mesías. Ellos están esperando que el Mesías venga. Ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Por otro lado, también está aquel otro grupo que se llama islamismo. El Islam, mi hermano, es parte del judaísmo, pero con una cultura muy diferente, distinta. Esta gente, mi hermano, ellos en su ley es: si una mujer no se cubre, mátela. Si una mujer no honra al esposo, mátela. Y los hombres, mi hermano, se ponen chalecos con bombas y van donde hay multitud y se hacen destallar. Porque según ellos, en su mentalidad, ellos están agradando a Dios, matando impíos.
matando pecadores. Y por otro lado, ¿dónde me deja usted, mi hermano? Al catolicismo. El catolicismo es otro caso similar, donde han tomado para sí lo que no les corresponde. Porque el catolicismo igual cree que son la única religión y que como ellos no hay otros. Y ellos afirman que son la primera iglesia y que ellos están allí y que su santidad es el sucesor del Señor. Perdóneme, hermano, eso no es así. Ellos están poniendo doctrinas y mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces han tomado la herencia que era del pueblo de Israel, que el Hijo venía a cobrarla a favor de ellos. Ahora, un día todas estas personas tendrán que entregar cuentas. Y aquí está, mi hermano, que cuando sea el rapto de la iglesia, mi hermano, estas personas van a tener que entregar cuentas. Porque esta gente no va a estar ahí. Pero sigamos viendo lo que dice aquí. Verso 41. A los malos destruirá miserablemente. Es que esa palabra destruirá a los malos miserablemente, mi hermano, ¿qué significa? ¿Se recuerda qué predicamos hoy hizo 15? ¿Alguien se recuerda qué predicó hoy hizo 15? Nadie. Hablaba acerca de la bendición que es para que los hijos la disfruten. Y aquí fue donde el Señor me habló para este otro bosquejo. Yo les hablaba de dos personajes, ¿se recuerdan? ¿De quién les hablaba hoy hizo 15? ¿Alguien se recuerda? Ninguno. De dos hermanos gemelos. ¿No se recuerdan? De Esaú y Jacob. De ellos hablé. Y hablábamos de que Israel era el primogénito, el hijo de la amada, pero que la iglesia tomó el lugar de primogénito, siendo el hijo de la aborrecida. Y que al hijo de la aborrecida le toca una doble porción, una doble herencia. Y de esto quiero que aprenda, mi hermano. Volviendo al tema, dice, a los malos destruirá miserablemente. Entonces, mi hermano, déjeme decirle que Israel tiene que pasar la gran tribulación. Israel tiene que vivir la gran tribulación. Dos, ¿dónde me dejan ustedes el islamismo, el catolicismo? Y me atrevo a decir que hay cristianos evangélicos que también van a pasar la tribulación, los que estén con vida. Pero que también hay cristianos evangélicos que cuando suene la última trompeta no se van a levantar. No serán parte de esto. ¿Por qué? Porque no han cumplido con lo que Dios ha demandado. Ahora, sigamos leyendo el verso 41. A los malos destruirá miserablemente, y su viña dará en renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ahora, aquí está, mi hermano. Su viña se la dará a otros labradores. Era lo que predicaba yo hoy, hizo 15. Entonces, mi hermano, ¿quiénes son esos otros labradores? Es que aquí es donde entra la iglesia. Como a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ahora el Señor se las quita y se las da a otros labradores. Y entonces, mi hermano, aquí es donde la iglesia entra. Y aquí es donde la iglesia debe tomar esto, mi hermano, porque Dios te ha dado como iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Entonces a ti te pertenece esa tierra que fluye leche y miel. A ti te pertenece esa viña. Y eso significa que esa tierra que fluye leche y miel, mi hermano, es tuya. Tú no necesitas irte a otro país para ganar dólares y estar bien económicamente. Porque en esta tierra el Señor te puede bendecir en gran manera. Yo no sé si tú lo crees, pero Dios te quiere bendecir. Ahora, entonces, mi hermano, a la iglesia le pertenece la viña, pero esa viña está cercada. Eso significa que
al Hijo de Dios no le debe pasar nada. Debe tener ganancias, ganancias y ganancias y sobre ganancias. Pero hay gente que se queja: pastor, tengo un negocio pero no me va bien, tengo deudas. Pastor, es que estoy tronado, no tengo plata, no tengo esto y me está yendo mal en mi negocio. Le roban, pierde, etcétera, etcétera, le va mal. Y no que el Señor nos da una viña y cercada. ¿Sabes qué es el problema? El problema, mi hermano, y aparte de eso, pastor, pero yo sí siento la presencia del Espíritu Santo, porque también está la torre, porque está la iglesia y ahí desciende el Espíritu de Dios. Entonces sí siente al Espíritu Santo, pero aún así no está bien, como que su viña no estuviera fortificada. ¿Sabes qué es lo que pasa, mi hermano? Es que hay mucho cristiano que quiere tomar lo que Dios prometió, pero no quiere cumplir con el contrato. Lo mismo que le pasó a Israel. ¿Y qué fue el contrato, mi hermano? Ahora, dice ese pasaje: a los malos destruirá miserablemente, su viña la dará a renta a otros labradores. Somos la iglesia, a nosotros nos la da. Pero dice, ¿qué más sigue diciendo tu Biblia? Dilo en voz alta, ¿qué más dice? ¿Qué dice? Que le paguen el fruto de su tiempo. O sea que la viña que el Señor, esa tierra que fluye leche y miel, no es propia, sino es como arrendada. Y hay que pagar un arrendamiento. ¿Estás conmigo? Hay que pagar el derecho. Hay cláusulas. ¿Cuáles? Las mismas que le dio a Israel, porque eso no cambió. Las mismas cláusulas que le dio a Israel son para nosotros, no ha cambiado. Pero mi hermano, el problema es que la gente no paga el arrendamiento, por eso le va mal. Ahora, ¿cuál es ese arrendamiento? ¿Cuál es ese pago? Que paguen el fruto a su tiempo. La iglesia que no haga su trabajo como debe de hacerse, mi hermano, entonces van a ser tratados como los labradores malos. La iglesia amada que sirve al Señor, que habla y vive el evangelio y lo presenta sin temor y sin temblor, y presenta ese plan de salvación, invita a congregarse, que mantiene el servicio al Señor, mi hermano, es una iglesia que entonces le va muy bien. Pero el que no haga ese trabajo, mi hermano, y hay mucha gente que ya entendió esto. Yo ponía el ejemplo en la mañana. Hablemos de la casa de Dios, esa iglesia de la capital grande y enorme. ¿Ustedes creen que solo el pastor ha logrado todo eso? Literalmente es imposible que un solo hombre logre tanto. Pero todos aquellos que le creyeron empezaron a trabajar, y hoy es una mega obra. Y hoy a cada uno de esos miembros les va muy bien, porque su tierra está cercada. Viene el Señor de tiempo en tiempo y ve que hay frutos. Y entonces dice: están trabajando, porque se volvieron una iglesia modelo. Entonces, al punto que quiero llegar, mi hermano, es que esa tierra que fluye leche y miel es tuya. Es tuya esa tierra, es una viña hermosa. Está cercada, hay una torre donde la presencia se siente. Se puede vivir la presencia del Señor, pero tienes que pagar el arrendamiento. ¿Cuál es ese arrendamiento, mi hermano? Mucho liderazgo, ya para ir concluyendo, mucho liderazgo puede argumentar que está haciendo la obra de Dios. Pero mi hermano, ser líderes o servidores de la iglesia no nos hace trabajar en la obra del Señor. Porque ¿qué es lo que el Señor literalmente quiere de la iglesia, mi hermano? ¿Cuál es ese arrendamiento que hoy pide el Señor? La obra que Dios espera de la iglesia, mi hermano, y si lo miramos de este punto de vista, el diezmo.
Cuando hablamos del diezmo, mi hermano, significa que es la 10ª parte de toda tu bendición, que se lo entregues al Señor. Pero esta tarde no vamos a hablar de un diezmo económico. No estamos hablando de un diezmo económico. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Mi hermano, Dios todos los días te da 24 horas de vida. ¿Cuánto le debes de diezmar de esas 24 horas? ¿Alguien sabe cuánto es? 2 horas 40 minutos que tienes que entregarle al Señor de servicio a Él. Él te da 24 horas. El 90% es tuyo. Disfrútalo, haz lo que quieras en el 90%. Pero el 2.40, que son 2 horas 40 minutos, te toca entregárselas al servicio del Señor. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Mucha gente, en vez de hablar de Cristo a otros, se pone a chismosear. Y aquí no solo vamos a hablar de mujeres, porque hay hombres chismosos. Le pasó algo a un hermano, ya todos lo saben. Ay, vos vieras lo que le pasó al hermano. Ay, sí, pues por esto y esto y esto. Y se la contaron. Ya hasta de mal le pusieron. En vez de decir, le pasó algo al hermano, ¿por qué no nos ponemos a orar, mucha? Oremos por el hermano. Clamemos para que le vaya bien. ¿Aló? Es que ese es el problema. La iglesia pasa más chismoseando que hablándole a la gente de Cristo. Mi hermano, no pierdas el tiempo. Por ejemplo, hoy, 1 hora. Pastor, ya vamos horas 10 minutos. Pero son 2:40, ¿cuánto te falta? ¿Aló? ¿Cuánto te hace falta todavía para llegar a la cuota de hoy? Por ejemplo, ¿a qué horas vinieron ustedes a servir hoy? ¿A qué horas los llamaron? A las 3 vinieron ellos. Y de aquí más o menos se van. Ya son las 5, ya llevan 2 horas. Todavía les falta 40. 2 horas 10, les falta 30. Los de la mañana hicieron 4 horas, 4 horas y media. Ellos cumplieron con su cuota de hoy y abonaron para mañana. Es que así es como funciona, mi hermano. Imagínate que tú estás en tu trabajo y en vez de chismosear, le estás hablando del plan de salvación a algún compañero de trabajo. Estás invirtiendo ese tiempo en el Señor. Estás hablando de Cristo y entonces estás usando el tiempo. Has ganado un alma y cuando venga el profeta, venga el Señor a cobrar su renta, va a ver que estás trabajando. Entonces digo, wow, usted está trabajando, denle más. Por eso hay mucha gente que Dios se levantan un negocio enorme, grande, precioso, y a los pocos días tronó. Se quedó endeudado. Porque no entregó nada al Señor de su tiempo. ¿Estamos hablando? Y aquí no estamos hablando económicamente, mi hermano. Estamos hablando de un diezmo de tiempo, de servicio. Porque, ¿qué era lo que el Señor quería? Que Israel fuera un modelo. Mi hermano, y aquí tenemos parte de. Nuestra visión es tener un equipo humano. Pero nuestra misión es transformar Ciudad Vieja y ser una iglesia modelo. Es que tú tienes que modelar para otros, que otros imiten, que quieran tener, wow, a aquel le está yendo bien, Dios lo ha bendecido, yo quiero eso. Y que tú le cuentes y que le des el secreto, qué has sido, qué has hecho para alcanzar la bendición. Pues yo me he alejado de los vicios, he buscado al Señor, le he estado sirviendo, estoy ahí involucrado en la obra. Por eso, mi hermano, los que vienen mañana al evangelismo, hacen, los varones especialmente, voy a hablar de los varones. Vienen a las 7 y a las 8:30 termina la visita. Pero los hermanos después de las 7:30 se van a comer, ¿verdad? Se van a comer, ¿sí o no? Y a las 8:30, a las 9:30 van saliendo de comer. Les vamos a contar esa su hora además como para que hagan las 2:40. Pero los que no vinieron, los que a nadie le hablaron en su trabajo, hermano, aló, Dios te ha bendecido, mi hermano. ¿Tú quieres que tu tierra esté cercada? Paga tu renta. Paga tu renta al Señor. Trabajando, sirviendo.
Por eso, mi hermano, mañana hay evangelismo. Martes hay intercesión. Otros vienen a aprender, también es parte de todo lo que, mi hermano, si agarras 10 minutos en tu casa para orar e interceder por alguien más, esos 10 minutos te cuentan. Delante de Dios estás trabajando para su obra, estás trabajando para su reino. Tienes la tierra que Él te dio, te la bendice, te la acerca, su presencia está allí. Pero, mi hermano, tienes que pagar tu renta. La salvación es por gracia, es gratis. Pero una estabilidad económica bien pagada en esta tierra, hay que pagar renta. ¿Aló? ¿Está conmigo? Entonces, mi hermano, yo te dejo esto en tu corazón para que te metas a trabajar al Señor, que te instruyas, que te edifiques, mi hermano, y que escuches la voz de Dios, que estés atento. Por eso, mi hermano, es que mucha gente le va mal y es cristiana evangélica. Pero ¿por qué les va mal? Porque son como los israelitas del pasado, no quisieron pagar renta. Y yo no sé si quiero repetir y leer nuevamente el verso 41, pero dice, léeme el verso 41 en voz alta, mi hermano. ¿Lo tienen? ¿Qué dice la Reina Valera 1960, Mateo 21, verso 41 en voz alta? Hay que pagar, mi hermano, el fruto. Hay que pagar la renta. No dice que es regalada, no dice que es gratis. Es tu herencia, sí. Es tu herencia, sí. Pero esa herencia hay que pagar con un servicio al Señor. Honra y sirve a Dios, mi hermano. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Padre, mi hermano. Cierra tus ojos, pon una actitud de oración.